Muy bien, estamos viendo ya su pantalla, ¿sí? De Leonardo Luis, ¿sí? Y en el modo y forma, como lo han preparado, ya pueden iniciar, ¿sí? Eh, Docente, ¿me escucha? Clarito. Listo. Voy a agrandar la pantalla. Ahora. Si compartes solo ventana, no se puede compartir toda la pantalla. Solo ponlo en modo lectura. Así, si ha compartido una ventana, no se puede agrandar, ¿sí? No se ve más que nada. A veces se ve en tu máquina, pero no en la que compartes. Tienes que compartir toda la pantalla, porque eso me ha ocurrido a mí, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Si deja de compartir y comparte nuevamente, pero toda la pantalla. Entonces ahí sí se ve en modo presentación. Muy bien, ahora sí, ves clarísimo, ¿no? Es clarísimo, ahora sí, sí. Ahora sí está clarito. Bien, profesor. Entonces, buenas tardes, profesor y compañeros. El tema a exponer es la variable aleatoria. Dentro de eso también la variable aleatoria discreta y la variable de Poisson. Los alumnos a exponer serán... Los alumnos del grupo serán Carrillo Salazar José, Gutiérrez Cedillo Rafael, quienes Laura Carrera Leonardo, Olivares Bravo Davis y Salas Millán Justin. Ya vamos a empezar con lo que es la definición de lo que es variable aleatoria. Una variable aleatoria es un número que representa un resultado de una circunstancia o un experimento aleatorio. Podemos comprobar que la frase se compone básicamente de dos conceptos: función matemática y experimento aleatorio. Es decir, primero entender qué es una función matemática y luego definir qué entendemos por experimento aleatorio. Función matemática. Dicho de manera sencilla, es una ecuación que asigna valores a una variable dependiente, en función de otras variables independientes. En experimento aleatorio es un fenómeno de la vida real cuyos resultados se deben completamente al azar, es decir, bajo las mismas condiciones iniciales arroja resultados diferentes. Y dentro de la variable aleatoria y distribución de probabilidad, la relación entre variable aleatoria y distribución de probabilidad es muy precisa. De hecho, una distribución de probabilidad es una realidad de función de una variable aleatoria. Es decir, es función de una función. Así pues, tenemos dos conceptos relacionados pero diferentes: la variable aleatoria y distribución de probabilidad. La variable aleatoria es una función o experimento aleatorio, mientras que la distribución de probabilidad es una función que establece cómo se distribuye la probabilidad de una variable aleatoria. Y aquí es donde vemos los dos tipos de variables aleatorias. Tenemos la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua. Como primera variable, podemos decir que es una variable aleatoria discreta si los números a los que se da lugar son números enteros. La forma de calcular las probabilidades de una variable aleatoria discreta es a través de la función de la probabilidad. Una variable aleatoria discreta solo puede tener valores contables distintos, tales como 0, 1, 2, 3. Los ejemplos incluyen el número de estudiantes, por ejemplo, en un aula,
o número de aviones en un aeropuerto, el número de defectos en un lote. Y variable aleatoria continua. Esta variable es continua en caso de que los números a los que se da lugar no sean números enteros, es decir, tengan decimales. La probabilidad de que se dé de un suceso determinado correspondientes a una variable aleatoria continua viene establecido por la función de densidad. Una variable aleatoria continua puede tener cualquier valor. Por ejemplo, una medición. Esto incluye la estatura de los sujetos de un estudio o el peso de cajas de cereal o longitud de destornilladores. Bien, ahora doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, docente y compañeros. A continuación yo le voy a hablar sobre la variable aleatoria discreta. Definición. Una variable aleatoria discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores, que por su función de probabilidad solo toma valores positivos en un conjunto de valores X finito o infinito numerable. A dicha función se le llama función de masa y de probabilidad, y por lo general mide el número de veces que ocurre un suceso. Siguiente diapositiva. ¿Cómo calcular la variable aleatoria discreta? Como ya lo mencionó mi compañero, la variable aleatoria discreta es un número obtenido al azar como resultado de un experimento que solo toma valores finitos o contables. Esto significa que dado dos valores consecutivos de la variable, no existe un valor intermedio entre ellos, lo cual nos quiere decir que no existe decimales, ¿no? Siempre tienen que ser números enteros. En todos los casos, los resultados de llevar a cabo el experimento son contables. Por ejemplo, si se nos pide definir una variable aleatoria, podemos definir lo que vendría a ser los números de hijos de una familia. Y esta variable puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3 a más, ¿no? Ya que se considera discreta porque nos brinda positivos enteros, es decir, no decimales, ya que no se puede tener medio hijo o un hijo y medio, ¿no? De modo que para caso general, una variable aleatoria discreta se identifica mediante la siguiente fórmula. X mayúscula, que vendría a ser la variable aleatoria, que como lo mencioné anteriormente, podría ser el número de hijos, y donde sería igual a X1, X2, X3, que son los posibles resultados del experimento. De igual manera, con frecuencia nos interesa conocer la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos posibles resultados, denotando como probabilidad 1 igual a P de X igual a X1, que vendría a ser el primer elemento, ¿no? P2 igual a P, que es igual a X sobre X2, que es el segundo elemento, y así sucesivamente para cada valor de X, ¿no? De donde el índice varía desde el 1 hasta acá. Donde el índice, abajo nos muestra el índice que vendría a ser 1, 2, 3, hasta acá, que vendría a ser el número de hijos, ¿no? De las familias, el cual ese listado contiene la probabilidad de cada resultado posible del experimento y se denomina contribución de probabilidad o función de probabilidad, siempre que la variable aleatoria sea numérica. La probabilidad de cada suceso está comprendido entre 0 y 1 y la suma de de estas probabilidades sea igual a 1. Compañero, ¿puedes compartir el board que te mostré del ejemplo que diga? Dame un mundo.
Estoy por compartirlo ya. Ahí se ve, no, ¿verdad? No, no se logra ver. Pero... Ahora sí. Sí, ahora sí se logra ver, compañero. Bueno, en el siguiente ejemplo, el cual consiste en el lanzamiento simultáneo de dos monedas, donde un experimento consiste en lanzar simultáneamente dos monedas idénticas, para el cual se define la variable aleatoria X, que vendría a ser el número de caras a encontrar, ¿no? Donde la primera incógnita, la incógnita A sería encontrar los valores que toma X, y B, que es la distribución de la probabilidad. Donde para hacerlo más práctico hemos decidido utilizar esta gráfica, donde los gatos representarían el sello y los perros serían la cara, ¿no? Donde podemos interpretar en la primera probabilidad sería que no existe ninguna, en las dos caras son sellos. En la segunda probabilidad hay una cara y un sello, y la tercera probabilidad sería que hay un sello y una cara, y por último la cuarta probabilidad sería que salgan dos caras, ¿no? Denotando como C el sello, y es el resultado donde C vendrían a ser las caras y S vendrían a ser los sellos, ¿no? Donde omega es igual a dos caras, perdón, a dos sellos, coma, una cara y un sello y una cara, y por último dos caras. Este conjunto se conoce como el espacio muestral, como ya les expliqué anteriormente. Por lo tanto, la variable aleatoria toma los valores de 0, que vendría a ser la primera probabilidad, donde obtenemos que los dos son sellos. La segunda variable sería 1, en la cual es la probabilidad 1 y 2, ya que nomás existe entre estas dos, nomás existe en una ocasión solo vamos a obtener cara, ¿no? Y por último, también la número 2, ya que en la probabilidad número 4 es donde vamos a obtener dos caras, ¿no? Dados los resultados, podemos llegar a la conclusión que esta variable es contable y aleatoria discreta, ya que podemos encontrar a 0, 1 y 0, a 1, 2 y 3, que son las variables, ¿no? La variable aleatoria discreta en este ejercicio, ¿no? En B nos pedían... ¿Puedo subir un momento, por favor, compañero? Un poco más en la B, ya. La B nos pedían hallar la distribución de la probabilidad. Baja, por favor. Para ello, como sabemos que cuando lanzamos las monedas, tiene idéntica la probabilidad de salir es igual a 1/2. Por eso, si se lanza dos monedas simultáneas,
simultáneamente, dado que los resultados son independientes, debido a que las monedas no se influyen entre sí, la probabilidad de obtener dos caras o dos sellos se multiplica, ¿no? Por la probabilidad por la probabilidad de cada suceso. Baja, por favor. Ya, bueno. Si se tienen dos gatos que vendrían a ser dos sellos, significa que no salió ningún perro, o sea, ninguna cara. Entonces lo podríamos representar como P igual a X o X0, ya que nosotros estamos buscando la probabilidad de obtener las caras, ¿no? Donde sería igual a 1 medio por 1 medio, que nos da igual a 1/4. En cambio, la probabilidad de que ocurra la combinación de cara y sello, o sello y cara, es la suma de dos probabilidades favorables, ¿no? Ya que existe la probabilidad de obtener, ¿cómo se llama?, cara y sello, y de igual manera de sello y cara. Entonces, en esta oportunidad se sumaría, ¿no? Dándonos como resultado 1 medio. Y por último, la probabilidad de obtener dos caras es igual a la probabilidad de obtener dos sellos, ¿no? Donde se sumaría 1/4 más 1/4, perdón, 1 medio más 1 medio, dándonos un valor de 1/4, ¿no? Nótese que esta distribución de probabilidad cumple con los requisitos estipulados al comienzo, ¿no? Como lo mencioné, la probabilidad de cada evento está comprendido entre 0 y 1. Y al sumar las tres probabilidades se obtiene que 1/4 más 1 medio más 1/4 nos da 1. Y podemos interpretar que la probabilidad de obtener dos caras es del 25%, y asimismo la de obtener dos sellos es de igual manera el 25%, y la de obtener una cara y un sello es del 50%. Muchas gracias. Le doy paso a mi siguiente compañero. Muy bien. Hasta ahí no va a avanzar el tema 2, ¿sí? Por lo menos nos han hablado de variable aleatoria. Todavía no llegan a Poisson porque todavía están definiendo variable aleatoria y acaban de definir variable aleatoria discreta por segunda vez, porque así le hemos dado que la repitan esa partecita ya. Después van a entrar ellos ya a distribución de Poisson. Ya. Parece que en la posición que viene la siguiente, no sé, pero si no es él, sus compañeros, ¿no es cierto? Aunque sí creo que por lo que estaban mostrando ahí. Entonces, el tema 2 se queda ahí, y para la siguiente sesión, que es la otra semana, sí, el tema 3 y el tema 4 les toca para la siguiente sesión, ¿ya? En la siguiente sesión vamos a dejar que termine el tema 2 y luego yo voy a terminar la práctica de el teorema del producto y el teorema de Bayes para que se quede específico ahí. Fuera que ustedes lo tienen ahí, pero lo voy a hacer acá en sala para la comprensión completa. Y luego empiezan el tema 3 y el tema 4, ¿ya? Entonces, la recomendación es que el tema 2, sí, para la siguiente sesión esté a primera hora, sí, por favor. Muy bien. Si no hubiera entonces más, voy a tomar asistencia, sí, y me contestan con sus micrófonos, ¿ya?